En la oscuridad de la historia han existido individuos cuyo nombre evoca terror puro y pesadillas insondables. Hoy desenterramos los relatos más perturbadores y escalofriantes de los asesinos más infames que han dejado una marca imborrable en el tiempo. Prepárate para un viaje a través de 6 historias de horror, donde la maldad se manifestó de las formas más inimaginables. Desde las neblinosas calles de Londres hasta los tranquilos suburbios convertidos en escenarios de atrocidades, estos son los asesinos más famosos de la historia. Atrévete a conocerlos si puedes soportar el miedo. El relato número 6 es de los más escalofriantes. Estoy seguro de que lo has escuchado, pero ¿conoces su historia? Bienvenido a un nuevo video de tu canal Sombras de lo Insólito. Si eres amante de lo paranormal, los crímenes más escalofriantes y todo aquello que desafía la lógica y la realidad, este es tu lugar. Cada semana te llevaremos a través de relatos que te pondrán los pelos de punta, historias de sucesos inexplicables y casos reales que desafían la imaginación. Así que, si estás listo para enfrentar lo desconocido y explorar los secretos más oscuros de nuestro mundo, suscríbete ahora y activa las notificaciones para no perderte ni un solo detalle. Únete a nosotros en este viaje aterrador y emocionante. Continuemos. Relato número 1. Charles Cullen. Soy un hombre cuyo nombre se ha convertido en sinónimo de terror y muerte en los hospitales de Estados Unidos. Un asesino en serie que, bajo la apariencia de un enfermero compasivo, sembró el pánico y la muerte entre mis pacientes. Acompáñenme mientras desentrañamos los horrores que dejé a mi paso. Nací el 22 de febrero de 1960 en West Orange, Nueva Jersey. Mi infancia estuvo marcada por la tragedia. Mi padre murió cuando yo tenía tan solo 7 meses, dejándome en un hogar quebrado y sin la figura paterna que tanto necesitaba. La situación empeoró cuando, a la edad de 17 años, mi madre falleció en un accidente automovilístico. La pérdida de mi madre fue un golpe devastador para mí, y poco después intenté suicidarme por primera vez. A pesar de estos intentos tempranos de terminar con mi vida, decidí seguir adelante, encontrando en la enfermería una forma de conectar con otros y tal vez redimirme. Detrás de esa fachada de enfermero dedicado, sin embargo, se escondía una mente perturbada. Comencé mi formación en enfermería en la Escuela de Enfermería Mountainside, en Montclair, Nueva Jersey. Aquí es donde empecé a perfeccionar las habilidades que más tarde usaría para mis oscuros propósitos. Graduado en 1986, pronto comencé a trabajar en mi primer empleo como enfermero, ansioso por empezar lo que yo veía como mi misión. En 1987 comencé a trabajar en el Hospital St. Barnabas en Livingston, Nueva Jersey. Fue aquí donde cometí mi primer asesinato conocido en 1988, administrando una sobredosis letal de medicamentos intravenosos a un paciente. Las investigaciones iniciales no lograron relacionarme con la muerte y seguí trabajando sin levantar sospechas. Mi método era tan simple como efectivo. Administraba dosis letales de medicamentos como la digoxina, insulina y epinefrina. Todas sustancias difíciles de rastrear una vez en el cuerpo. Las muertes se atribuían a causas naturales, dada la condición preexistente de los pacientes. Me ganaba la confianza de mis colegas y supervisores, quienes nunca sospecharon del ángel de la muerte que trabajaba entre ellos. ¿Qué pasaba por mi mente? Los expertos creen que sufría de un complejo de Salvador distorsionado, creyendo que estaba liberando a mis víctimas de su sufrimiento. Sin embargo, mi comportamiento errático y mis numerosos intentos de suicidio indican un profundo trastorno mental.
A menudo me sentía impulsado por fuerzas que no podía controlar, y la muerte de mis pacientes me proporcionaba una extraña sensación de alivio y poder. Disfrutaba del poder que me confería la muerte, un poder que ejercía en la clandestinidad de los pasillos del hospital. Era como si estuviera jugando a ser Dios, decidiendo quién vivía y quién moría. Esta retorcida satisfacción me motivaba a continuar, a pesar de los riesgos y las posibles consecuencias. Con el tiempo, me trasladé a diferentes hospitales, llevando conmigo mi letal práctica. Trabajé en varios estados, incluyendo Pensilvania y Nueva Jersey, dejando un rastro de cuerpos sin vida. Se cree que asesiné al menos a 40 pacientes, aunque algunos estiman que el número podría superar los 400. Cada traslado a un nuevo hospital me ofrecía un nuevo comienzo, un nuevo campo de juego. Las sospechas nunca parecían alcanzarme, y las investigaciones internas a menudo eran superficiales y mal gestionadas. Sabía cómo manipular el sistema a mi favor, utilizando mi conocimiento de los procedimientos hospitalarios para cubrir mis huellas. A lo largo de mi carrera, hubo numerosas señales de advertencia que fueron ignoradas o no detectadas. Compañeros de trabajo notaron irregularidades en los medicamentos y patrones extraños en las muertes, pero las investigaciones internas no lograron detenerme. El miedo y la incredulidad de que un colega pudiera ser un asesino en serie jugaron a mi favor, permitiéndome continuar con mis crímenes. Hubo ocasiones en las que fui interrogado por mis superiores, pero siempre lograba salir indemne, ya fuera por falta de pruebas o por la inacción de las autoridades hospitalarias. Mi carisma y habilidad para ganarme la confianza de quienes me rodeaban me permitieron continuar mi macabra carrera sin obstáculos significativos. Finalmente, en 2003, fui arrestado tras una serie de investigaciones en el Hospital Somerset Medical Center. Las autoridades comenzaron a sospechar cuando notaron un aumento en las muertes inexplicables y en el uso de medicamentos. Confesé rápidamente, proporcionando detalles de mis crímenes con una frialdad escalofriante. Admití haber asesinado a decenas de pacientes, aunque nunca se sabrá la cifra exacta. Mi confesión reveló una mente fría y calculadora, alguien que se veía a sí mismo como un agente de la misericordia, pero cuyo rastro de muertes decía lo contrario. En 2006, fui condenado a 18 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. Mis crímenes no solo dejaron un legado de dolor y pérdida, sino que también provocaron cambios en la industria médica. Se implementaron nuevas políticas y tecnologías para monitorear el uso de medicamentos y detectar patrones sospechosos. Todo para evitar que un horror como este vuelva a ocurrir. El caso de Charles Cullen sigue siendo un recordatorio sombrío de las vulnerabilidades dentro del sistema de salud y de cómo un solo individuo puede explotar estas fallas para causar un daño incalculable. Las reformas que surgieron de mi caso han ayudado a prevenir futuros abusos, pero la memoria de mis víctimas y el dolor de sus familias persisten. La historia de Charles Cullen, mi historia, es un recordatorio aterrador de cómo el mal puede esconderse a plena vista, disfrazado de compasión y ayuda. Mis acciones dejaron una marca indeleble en las vidas de mis víctimas y sus familias, y mi nombre seguirá siendo un sinónimo de terror en la historia de los asesinos en serie. Relato número 2. Patrick Kearney. Soy un hombre cuyo nombre se ha convertido en sinónimo de terror y muerte en las carreteras de California. Un asesino en serie que, bajo la apariencia de un hombre común, sembró el pánico y la muerte entre aquellos que tuvieron la desgracia de cruzarse en mi camino. Acompáñenme
mientras desentrañamos los horrores que dejé a mi paso. Nací el 24 de septiembre de 1939 en East Los Angeles, California. Desde pequeño, siempre fui un niño tímido y retraído. Mis compañeros de escuela me acosaban y me llamaban débil, algo que comenzó a despertar en mí una oscura fascinación por la violencia. Me sentía impotente, y esa impotencia se transformó en una necesidad de control, un deseo de dominar a aquellos que me habían hecho daño. Mis primeros años estuvieron marcados por la soledad y el aislamiento. No encajaba en ningún lugar, y la idea de infligir dolor comenzó a ser una forma de compensar mi propia miseria. Al crecer, encontré consuelo en la violencia, desarrollando fantasías que más tarde llevaría a la realidad. Mi primer asesinato fue en 1965. La víctima fue un joven autostopista que recogí en la autopista. Lo llevé a un lugar apartado, lo golpeé hasta dejarlo inconsciente y luego lo estrangulé. Sentí una mezcla de miedo y emoción, un poder indescriptible al tener la vida de alguien en mis manos, pero no fue suficiente, y supe que necesitaría más para saciar mi creciente sed de sangre. Comencé a perfeccionar mi técnica, buscando víctimas vulnerables en la carretera, autostopistas, jóvenes que huían de casa, cualquier persona que estuviera sola y desamparada. Me ganaba su confianza, los llevaba a lugares apartados y una vez que estaban indefensos, los atacaba con una violencia brutal. Utilizaba un arma simple pero efectiva, una pistola. Disparaba a mis víctimas en la cabeza para asegurarme de que murieran rápidamente, sin dejar rastro. Mi modus operandi era meticuloso y despiadado. Elegía cuidadosamente a mis víctimas, asegurándome de que fueran personas que no serían extrañadas de inmediato. Las recogía en mi coche, charlaba con ellas para hacerlas sentir seguras, y luego las mataba en un lugar aislado. Después de matarlas, desmembraba sus cuerpos para facilitar el transporte y la eliminación. Guardaba los restos en bolsas de basura y los arrojaba a lo largo de las carreteras de California. Me gustaba jugar con las autoridades, dispersando los cuerpos para confundir a los investigadores. Cada cadáver encontrado era una burla a la policía, un recordatorio de que estaba siempre un paso adelante. La prensa comenzó a llamarme el asesino de la autopista, y aunque el apodo me daba una macabra satisfacción, sabía que debía ser cauteloso. ¿Qué pasaba por mi mente mientras cometía estos actos atroces? Cada asesinato era una forma de venganza contra el mundo que me había hecho daño. Sentía un poder indescriptible al ver la vida desvanecerse en los ojos de mis víctimas. Era como si, en esos momentos, yo fuera el juez, el jurado y el verdugo. Me veía a mí mismo como alguien superior, un depredador en un mundo lleno de presas. La oscuridad que habitaba en mi mente no conocía límites. Fantaseaba con nuevos métodos de asesinato, imaginando formas cada vez más sádicas de infligir dolor. Pero siempre volvía a lo mismo: la simple, fría y efectiva técnica de disparar y desmembrar. Era un ritual que me proporcionaba una retorcida sensación de control y dominio. Con el tiempo, mis crímenes se volvieron más frecuentes. La necesidad de matar se intensificó y comencé a buscar víctimas casi cada semana. La policía encontró más cuerpos, pero no lograban conectar las pistas. Yo seguía jugando con ellos, perfeccionando mis métodos y asegurándome de no dejar ningún rastro que pudiera llevarme a mi captura. El miedo comenzó a apoderarse de las carreteras. Los autostopistas se volvieron más cautelosos y la paranoia se extendió entre los jóvenes que solían confiar en la amabilidad de los extraños. Pero yo siempre encontraba la forma de acercarme, de ganar su confianza y llevarlos a su perdición. Finalmente,
En 1977 cometí un error. Una de mis víctimas logró escapar y denunciarme a las autoridades. La policía comenzó a seguir mis pasos y su red se fue cerrando a mi alrededor. Sabía que mi tiempo se estaba acabando, pero no estaba dispuesto a rendirme fácilmente. Cuando finalmente me arrestaron, confesé mis crímenes con una frialdad escalofriante. Admití haber asesinado a 21 personas, aunque la cifra real probablemente sea mucho mayor. Mis confesiones detalladas revelaron una mente perturbada y sádica. Alguien que encontraba placer en la muerte y el sufrimiento ajeno. En 1978 fui condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Mis crímenes dejaron un legado de dolor y terror, marcando para siempre la vida de mis víctimas y sus familias. Mi historia se convirtió en una advertencia, un recordatorio de que el mal puede ocultarse en los lugares más inesperados. Desde mi celda reflexiono sobre mis acciones y el impacto que tuvieron. Sé que nunca podré redimirme, pero al menos puedo contar mi historia para que otros comprendan la oscuridad que puede habitar en la mente humana. Si te ha impactado este relato y quieres conocer más sobre otros casos oscuros y perturbadores, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras escalofriantes historias. ¿Quién sabe qué otros horrores acechan en las sombras? Relato número 3. H. H. Holmes. Soy un hombre cuya fachada de empresario exitoso ocultaba un macabro secreto. Acompáñenme mientras les revelo los detalles de mis crímenes, mi mente perturbada y el temido castillo que fue escenario de mis horrores. Nací como Herman Webster Mudgett el 16 de mayo de 1861 en Gilmanton, New Hampshire. Desde joven mostraba una inteligencia destacada, pero también una inclinación hacia la manipulación y el engaño. En mis primeros años me fascinaban los estudios de medicina y pronto descubrí un macabro interés en los cadáveres. Esta curiosidad mórbida fue solo el inicio de mi descenso hacia la oscuridad. Estudié en la Universidad de Michigan, donde comencé a experimentar con fraudes de seguros, utilizando cadáveres para cobrar pólizas. La facilidad con la que engañaba a las personas y las autoridades me dio la confianza para emprender proyectos aún más oscuros. En 1886 me mudé a Chicago y adopté el nombre de Dr. Henry Howard Holmes. Aquí inicié una nueva vida como farmacéutico y empresario. Compré un terreno en Englewood y comencé a construir lo que sería conocido como el Castillo, un edificio de 3 pisos con una compleja y siniestra estructura. El castillo estaba lleno de habitaciones secretas, pasillos laberínticos, trampas mortales y cámaras de tortura. Los obreros que contraté para la construcción rara vez terminaban el trabajo, ya que prefería despedirlos antes de que descubrieran la verdadera naturaleza del edificio. Nadie sospechaba que detrás de esa fachada de hotel y farmacia se escondía un lugar de muerte y horror. La fascinación por el control y la manipulación. Cada pasillo oculto y cada trampa estaban diseñados para satisfacer mis oscuros deseos de dominación. Las habitaciones insonorizadas, los conductos de gas y los incineradores eran herramientas que me permitían ejercer un poder absoluto sobre mis víctimas. Sentía un placer retorcido al planificar cada asesinato, imaginando el pánico y la desesperación de mis víctimas mientras se daban cuenta de su inminente destino. Era un juego de control, un tablero de ajedrez donde yo siempre tenía la ventaja. El castillo se convirtió en el escenario de mis horrores. Durante la Feria Mundial de Chicago, en 1893, atraía a mis víctimas prometiéndoles alojamiento barato y seguro. Mujeres jóvenes, en su mayoría, eran las que caían en mis redes.
Las conducía a sus habitaciones, solo para que nunca más salieran. Algunas eran asfixiadas con gas, otras morían en cámaras de tortura especialmente diseñadas, y sus cuerpos eran descuartizados o incinerados en los hornos del sótano. Mis métodos eran fríos y calculadores, y cada asesinato me daba una sensación de invulnerabilidad. A pesar de mi éxito inicial, las sospechas comenzaron a surgir. La desaparición de varias mujeres y las inconsistencias en mis historias llevaron a los investigadores a mi puerta. Logré evadir la justicia durante un tiempo, pero finalmente, en 1894, mi imperio de terror comenzó a desmoronarse. Fui arrestado por fraude de seguros y durante las investigaciones, los horribles secretos del castillo fueron revelados. Las autoridades encontraron restos humanos, herramientas de tortura y pruebas irrefutables de mis crímenes. La magnitud de mis actos horrorizó al país y selló mi destino. Mi juicio se convirtió en un espectáculo mediático. Confesé 27 asesinatos, aunque se cree que el número real podría ser mucho mayor. Las descripciones de mis crímenes y la frialdad con la que hablaba de ellos dejaron a todos atónitos. Fui condenado a muerte y ejecutado el 7 de mayo de 1896. Hasta el último momento mantuve una expresión de indiferencia. Sabía que mi nombre quedaría grabado en la historia como uno de los asesinos más infames, y esa idea me complacía. Mis crímenes no solo dejaron un legado de horror, sino que también cambiaron para siempre la forma en que se veía la seguridad en los hoteles y las prácticas médicas. Relato número 4. Fred y Rosemary West. Soy Fred. Nací el 29 de septiembre de 1941 en Muchmarcle, Herefordshire, Inglaterra. Crecí en una familia disfuncional, donde el abuso era común y la moralidad prácticamente inexistente. Mi padre me enseñó que el incesto y el abuso sexual eran normales, lo que distorsionó mi percepción de lo que es correcto e incorrecto. A los 17 años, sufrí un grave accidente de motocicleta que me dejó con lesiones permanentes y profundizó mi resentimiento hacia el mundo. Mis primeros actos de violencia fueron contra mis hermanas, a quienes abusé sexualmente. Estos actos iniciales fueron el preludio de una vida dedicada a la brutalidad y al control absoluto sobre los demás. Rosemary Letts nació el 29 de noviembre de 1953 en Devon, Inglaterra. Su infancia también estuvo marcada por la violencia y el abuso. Su padre era esquizofrénico y controlaba a la familia con mano de hierro. Desde joven, comenzó a mostrar tendencias sexuales perturbadoras y comportamientos manipuladores. Al conocerme, encontró a un alma gemela, alguien con quien podía compartir sus oscuros deseos y llevarlos a cabo sin restricciones. Nuestra relación se cimentó en la violencia y el control, y juntos nos convertiríamos en uno de los dúos asesinos más notorios de la historia. Nos conocimos en 1969 y rápidamente comenzamos a actuar sobre nuestras fantasías más oscuras. En 1972 nos mudamos a la casa en 25 Cromwell Street, en Gloucester, que se convertiría en el epicentro de nuestros horrores. Comenzamos a secuestrar, torturar y asesinar a jóvenes mujeres, muchas de ellas autostopistas o chicas que conocíamos en bares. Operábamos de manera metódica y cruel. Yo, Fred, construía habitaciones secretas en la casa, donde encerrábamos a nuestras víctimas. Las torturábamos durante días, a veces semanas, antes de matarlas y enterrar sus cuerpos en el sótano o en el jardín. Cada asesinato era un acto de poder y control, una forma de ejercer nuestra dominación sobre los demás. Entre 1973 y 1979 asesinamos al menos a 12 mujeres, aunque se sospecha que el número real de víctimas podría ser mucho mayor. Algunas de nuestras víctimas incluían a nuestras propias hijas y niñeras. Heather, una de nuestras hijas, fue una de las desafortunadas que sufrió nuestra ira y fue asesinada en 1987. Las víctimas eran sometidas a torturas indescriptibles antes de ser asesinadas. Utilizábamos cinturones, tubos de plástico
y otros instrumentos para infligir el máximo dolor. Después de la muerte, desmembrábamos los cuerpos para facilitar su enterramiento, un acto que nos proporcionaba una retorcida sensación de satisfacción y control. ¿Qué pasaba por nuestras mentes mientras cometíamos estos crímenes atroces? Para mí, Fred, cada asesinato era una reafirmación de mi poder. La sensación de controlar la vida y la muerte de otro ser humano me llenaba de una extraña y adictiva euforia. La construcción de cámaras de tortura y habitaciones secretas era parte de mi obsesión por el control total. Para Rosemary, el sadismo y la violencia eran una forma de reafirmar su poder sobre los demás. Disfrutaba de la sensación de dominar y destruir, y cada acto de tortura era una expresión de su profunda depravación. Rosemary y yo éramos compañeros en el crimen, y juntos éramos imparables. Nuestra caída comenzó en 1992, cuando una de nuestras hijas denunció los abusos sexuales que sufría. La policía inició una investigación que finalmente condujo a la casa de 25 Cromwell Street. En 1994, los oficiales encontraron restos humanos en el jardín y en el sótano, revelando la magnitud de nuestros crímenes. Yo fui arrestado y confesé voluntariamente a una serie de asesinatos, esperando proteger a Rosemary. Sin embargo, ella también fue arrestada y acusada de múltiples homicidios. Durante el juicio, nuestros crímenes fueron revelados en toda su brutalidad, horrorizando al país. En 1995 fui condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Rosemary también fue condenada a cadena perpetua tras ser hallada culpable de 10 de los 12 cargos de asesinato. La frialdad con la que ambos relatamos nuestros crímenes dejó una impresión imborrable en todos los presentes en el juicio. La justicia finalmente alcanzó a los West, pero el legado de dolor y sufrimiento que dejamos perdurará para siempre. Nuestras acciones demostraron cómo la maldad puede florecer cuando se le permite ocultarse tras una fachada de normalidad. Paso para recordarte que, si te está gustando este contenido, le des me gusta al video, te suscribas a nuestro canal y actives las notificaciones para no perderte todo el material que tenemos para ti. Continuemos. Relato número 5. Gilles de Rais. Nací en septiembre de 1405 en la región de Anjou, Francia. Mi familia, los Montmorency-Laval, era una de las más poderosas y ricas de la región. Desde joven, fui educado en las artes de la guerra y la caballería, destacando rápidamente como un brillante soldado. A los 16 años, me uní a las campañas militares y pronto gané renombre como un valiente y feroz guerrero. Mi vida cambió drásticamente cuando conocí a Juana de Arco. Luché a su lado en la Guerra de los 100 años y fui testigo de su martirio. La pérdida de Juana dejó una profunda marca en mí, despertando una oscuridad que nunca podría haber imaginado. Tras la muerte de Juana de Arco, regresé a mis tierras, pero algo dentro de mí había cambiado. La gloria de la guerra ya no me satisfacía, y comencé a buscar nuevos placeres en la alquimia y el ocultismo. Construí un laboratorio en mi castillo de Tifauches, donde experimentaba con ritos oscuros y sacrificios. Fue en este periodo que mis deseos más siniestros comenzaron a manifestarse. Empecé a secuestrar a niños de las aldeas cercanas, llevándolos a mi castillo bajo la promesa de trabajo o aprendizaje. Una vez dentro, mis víctimas estaban a mi merced. Los sometía a torturas inimaginables, disfrutando del poder absoluto que tenía sobre ellos. Sentía un placer retorcido al ver el miedo y la desesperación en los ojos de mis víctimas. Cada grito, cada súplica, era una reafirmación de mi poder. Mi búsqueda de conocimientos ocultos y la creencia en fuerzas sobrenaturales me llevaron a cometer los actos más horrendos, convencido de que los sacrificios humanos me otorgarían poder y sabiduría.
El placer que encontraba en el dolor ajeno era indescriptible. Mi mente se había deformado al punto de ver la tortura y el asesinato como actos de arte. Una perversa manifestación de mi dominio sobre la vida y la muerte. Se estima que entre 1432 y 1440 asesiné a más de 100 niños, aunque algunos historiadores creen que el número real podría ser mucho mayor. Mis métodos eran crueles y metódicos. Después de secuestrar a mis víctimas, las torturaba de formas indescriptibles antes de finalmente matarlas. Los cuerpos eran desmembrados y sus restos quemados o enterrados en los terrenos de mi castillo. Cada crimen era una obra maestra de horror, planeada y ejecutada con una precisión macabra. Mis sirvientes y cómplices me ayudaban a capturar y disponer de los cuerpos, asegurando que mis atroces actos permanecieran ocultos durante años. Mi caída comenzó en 1440, cuando las desapariciones de niños comenzaron a levantar sospechas. Los rumores sobre mis prácticas oscuras y sacrificios rituales se extendieron, y eventualmente las autoridades no pudieron ignorar las acusaciones. Fui arrestado y llevado a juicio en Nantes. Durante el juicio, los testimonios de testigos y cómplices revelaron la magnitud de mis crímenes. A pesar de mis intentos de negar las acusaciones, la evidencia era abrumadora. Confesé bajo tortura, admitiendo haber asesinado a más de 100 niños. El juicio fue un espectáculo público, donde mis actos fueron expuestos en toda su horripilante brutalidad. Fui condenado por herejía, sodomía y asesinato en masa. El 26 de octubre de 1440 fui ejecutado en la horca y quemado, poniendo fin a mi reinado de terror. La justicia finalmente alcanzó a Gilles de Rais, pero el legado de horror que dejé perdurará para siempre. Mis crímenes demostraron cómo la maldad puede florecer cuando se le permite ocultarse tras una fachada de nobleza y poder. Relato número 6. Jack el Destripador. La noche se cierne sobre el East End de Londres, un lugar donde las sombras ocultan horrores inimaginables. Soy Jack el Destripador, el nombre que ha aterrorizado a generaciones. A lo largo de mi reinado de terror en 1888, mis actos dejaron una marca indeleble en la historia. Whitechapel, 1888, un barrio sumido en la pobreza y el crimen. Las calles estaban llenas de almas desesperadas, mujeres que vendían sus cuerpos para sobrevivir. Era el escenario perfecto para mis oscuros deseos. En estas calles me movía como una sombra, observando y eligiendo a mis víctimas con cuidado. Mis crímenes no eran actos de impulsividad, sino el resultado de una meticulosa planificación. Cada detalle era considerado, desde el lugar hasta el momento exacto en que debía atacar. Sabía que la niebla de Londres y la falta de iluminación en las calles jugarían a mi favor, ocultando mis movimientos y permitiéndome desaparecer sin dejar rastro. Elegía a mis víctimas entre las más vulnerables, aquellas cuya desaparición tardaría en ser notada. Prostitutas, mujeres solas, desamparadas. Era un cazador en busca de presas fáciles. El 31 de agosto de 1888 encontré a mi primera víctima, Mary Ann Nichols. La encontré en Box Row, un lugar oscuro y apartado. Mi corazón latía con anticipación mientras la seguía en silencio. La abordé rápidamente, cubriéndole la boca para evitar que gritara. Con precisión, utilicé mi cuchillo para degollarla y luego, en un frenesí de sangre, mutilé su abdomen. La euforia que sentí al ver su vida desvanecerse fue indescriptible. Dejé su cuerpo en el suelo, expuesto para que el horror de mi obra fuera descubierto al amanecer. Sabía que la policía se enfrentaría a un misterio que no podrían resolver fácilmente. Los cortes que infligí no fueron aleatorios. Cada uno tenía un propósito, una función en mi macabro ritual. Al amanecer,
Su cuerpo fue descubierto, iniciando así una ola de terror que se extendería por todo Londres. ¿Qué pasaba por mi mente mientras cometía estos crímenes atroces? Cada asesinato era una manifestación de mi deseo de control y poder. Disfrutaba del miedo que mis actos generaban, la incertidumbre que se apoderaba de la ciudad. Mis acciones no eran meros asesinatos, eran rituales cuidadosamente orquestados para infundir terror. Me veía a mí mismo como un artista de la muerte, utilizando mi cuchillo como pincel para crear obras maestras de horror. La precisión y la brutalidad de mis cortes no eran el resultado de la casualidad, sino de un conocimiento profundo de la anatomía humana. Sabía dónde cortar para causar el máximo daño y el mínimo ruido. Cada grito ahogado, cada espasmo de vida que se escapaba de sus cuerpos, era música para mis oídos. Mi siguiente víctima fue Annie Chapman, encontrada el 8 de septiembre de 1888. La seguí hasta el patio trasero de una casa en Hanbury Street. Esta vez fui aún más meticuloso. La desmembré con precisión, extrayendo algunos de sus órganos internos y colocándolos a su lado. Dejé su cuerpo como una advertencia, un mensaje de que el destripador estaba lejos de ser detenido. La policía estaba desconcertada. No podían entender cómo alguien podía cometer estos actos con tanta precisión y frialdad. La prensa comenzó a llamarme Jack el Destripador, un nombre que me complacía. La histeria se apoderó de Londres y yo me alimentaba de su miedo. La noche se volvió mi aliada, cubriendo mis movimientos y protegiéndome de la captura. Cada nuevo asesinato aumentaba mi audacia y mi destreza. El 27 de septiembre de 1888 envié una carta a la agencia de noticias central firmada con el nombre Jack el Destripador. La carta era una burla a la policía y a la sociedad, una declaración de mi superioridad. Disfrutaba jugando con ellos, sabiendo que no podían atraparme. En la carta prometí continuar con mis asesinatos y cumplí mi promesa. La noche del 30 de septiembre cometí 2 asesinatos en rápida sucesión: Elizabeth Stride y Catherine Edawes. Stride no fue mutilada como las otras, ya que fui interrumpido, pero con Edawes tuve el tiempo suficiente para satisfacer mis oscuros deseos. La mutilé de manera brutal, dejando su rostro desfigurado y sus órganos internos expuestos. Este doble asesinato mostró mi audacia y mi desprecio por la autoridad. La carta que envié se convirtió en un símbolo de mi desafío, un recordatorio de mi presencia constante. El 9 de noviembre de 1888 cometí mi acto más brutal. Mary Jane Kelly, una joven prostituta, fue encontrada en su habitación en Miller's Court. Este asesinato fue diferente. Aquí tuve todo el tiempo que necesitaba para dar rienda suelta a mis impulsos más sádicos. La destripé completamente, desmembrando su cuerpo y esparciendo sus órganos por toda la habitación. Este asesinato fue mi obra maestra, el pináculo de mi carrera como asesino. Sabía que la policía estaba cada vez más cerca, pero el deseo de completar esta obra de arte era demasiado fuerte. La escena que dejé fue un caos de sangre y carne, un testamento a mi habilidad para el horror. La brutalidad de este crimen dejó a la ciudad en estado de shock. Fue un acto de violencia tan extremo que aún resuena en la memoria colectiva. Después del asesinato de Mary Jane Kelly, el rastro del destripador se enfrió. La policía intensificó sus esfuerzos, pero yo me desvanecí en las sombras de donde había surgido. Algunos dicen que huí, otros creen que morí o fui encarcelado por otros crímenes. La verdad es que desaparecí, dejando tras de mí un legado de terror y misterio. Las teorías sobre mi identidad proliferaron, pero nadie
pudo probar nada con certeza. Mi habilidad para eludir la captura y la precisión de mis asesinatos dejaron una huella imborrable en la historia del crimen. El miedo y el misterio que sembré en Londres nunca se desvanecieron completamente. Mi desaparición solo aumentó mi leyenda, convirtiéndome en un enigma perpetuo. Gracias por acompañarnos en la exploración de estos casos. No olvides suscribirte, activar las notificaciones y dejar tus comentarios. Hasta la próxima, cuando nos adentremos juntos en otro capítulo de Sombras de lo Insólito.